Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Gracias, Señor. Es una bendición de parte de Dios y qué privilegio poder compartir la palabra del Señor con ustedes en esta hermosa tarde. Gloria al Señor. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló ahí una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Quiere leer conmigo una vez más? Amén. Vino a mí palabra de Jehová, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Vamos a orar, amén. Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio que nos das de poder compartir tu palabra. Queremos pedirte, Dios, con todo el corazón, que abra nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo en esta hora, en este momento, Señor, quite todo estorbo espiritual que quiera robarnos la bendición, oh Dios, de la palabra que tú quieres compartir con nosotros en esta hora, Señor. Padre, yo me quito de este lugar y doy lugar a tu presencia para que seas tú el que hable, oh Dios, a nuestros corazones y nos haga comprender, oh Dios, los propósitos, las maravillas y las grandezas y los retos y los desafíos que tú tienes para nosotros a través de tu bendita palabra, Señor. Te damos toda la gloria. Bendice a aquellos que están escuchando a través de la internet, oh Dios, que también abra su entendimiento y que puedas revelar, oh Dios, tu palabra a sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Perdón. Gloria al Señor. El tema que quiero compartir con ustedes es: tú pagas por tu desobediencia. Tú pagas por tu desobediencia. La palabra del Señor nos dice que Jonás bajó al puerto de Jope. Bajó al puerto de Jope, pagó su boleto y se fue, pero para Tarsis, huyendo de la presencia del Señor. Jonás era contemporáneo en ese tiempo de Oseas y Amós. Eran contemporáneos, vivían en la misma época, pero a Dios le propuso en su corazón usar a Jonás. Vivían en la misma época del pueblo de Israel, un tiempo en que Israel estaba en rebeldía contra Dios. Dios le da una misión muy importante a este hombre que se encontraba en un momento difícil. Moralmente, espiritualmente, el pueblo de Israel se encontraba mal. Pero Dios le da una misión importante de ir a Nínive, la capital del imperio asirio, una nación que tiempos atrás había llevado cautivo al mismo pueblo de Israel. Jonás conocía bien la historia de su nación. Sus antepasados le habían contado y tal vez él vivió en un tiempo de la época del cautiverio. Y a esa nación Dios le dice: ve y pregona contra él. Un pueblo que había sido cruel con el pueblo escogido de Dios, que durante el cautiverio habían violado a sus mujeres, habían torturado a sus hijos y habían desmembrado a los hombres que habían salido a la guerra. Había sido un pueblo tan cruel que escribían en los muros de las ciudades con la sangre de sus cautivos. A ese pueblo Dios estaba mandando a Jonás a ir a pregonar la palabra del Señor. Cuando Dios le dijo que fuera a Nínive y proclamara sobre ellos el juicio que vendría, le pareció bien, porque en su corazón había un rencor, había un dolor
por todo lo que había hecho ese pueblo contra su propia nación. Mire qué tremendo. Le pareció bien, porque tenía un rencor personal contra ese pueblo y sin duda dijo, ha llegado el momento de que este pueblo sea castigado por todo lo que nos ha hecho. Y esto quiero compartir contigo, el primer principio de lo que jamás se imaginó Jonás que sería su experiencia a donde Dios lo quería llevar y lo que le quería enseñar en su vida. Es que muchas veces en nuestros corazones hemos guardado rencores de muchos años atrás. Ahí han estado guardados y creemos que a Dios no le interesa, que a Dios no le importa, pero bien, va a llegar el momento en tu vida en que Dios te va a llevar a confrontar esas situaciones para enseñarte cuál es su perfecta voluntad para nuestras vidas. El primer principio que encontramos en esta palabra maravillosa del libro de Jonás es que siempre, óyelo bien, siempre que uno desobedece a Dios, el viaje va a ser más largo. Siempre que tú y yo desobedecemos a Dios, las consecuencias de nuestra desobediencia van a ser muy largas. Dice la palabra del Señor que Nínive se encontraba a 900 kilómetros al este. Nínive se encontraba a 900 kilómetros al este, al lugar a donde Dios le había dicho a Jonás, Jonás, prepárate porque te voy a llevar a Nínive, a 900 kilómetros. La palabra del Señor dice que Jonás le dijo, sí, está bien, Señor, yo voy a ir. No. Dice que en su corazón, albergando aquel dolor, aquello por lo que el pueblo había hecho, decidió irse, pero no a Nínive, sino que dice la palabra del Señor que fue a Tarsis. Fue a Tarsis, lo que hoy en día conocemos como España, que se encontraba a 4,000 kilómetros de diferencia de distancia. Mire qué diferencia. Nínive se encontraba a 900 kilómetros. Perdón. Nínive se encontraba a 900 kilómetros. Pero él decide hacer su voluntad y recorrer 4,000 kilómetros de diferencia para hacer su propia voluntad. La que él creía que era lo correcto y lo que era agradable delante de Dios. 900 kilómetros, en 900 kilómetros estaba la voluntad de Dios. A 4,000 kilómetros no se encontraba en la voluntad de Dios. Gracias, hermano. No se encontraba la voluntad de Dios. Y es que cada vez, óyelo bien, cada vez que uno se mueve del lugar donde Dios quiere que enviarnos, esto nos llevará cada vez más y más lejos del propósito y de la voluntad que Dios estableció para cada una de nuestras vidas. Siempre, óyelo bien, siempre que nos movemos del lugar a donde Dios te puso que fueras y te vas a otro lugar que no es la voluntad de Dios, te va a alejar más y más del propósito de Dios para tu vida. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Amén. Cada vez que desobedecemos, tenemos un viaje cada vez más largo. Cada vez que desobedecemos los propósitos de Dios, tenemos un viaje más largo. Y es que no todo, oílo bien, no todo lo que nos pasa por nuestra desobediencia tiene que ser por causa del enemigo o porque Dios lo haya permitido. No siempre lo que nos pasa cuando hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, no es culpa del enemigo, no es culpa de Dios.
por lo que nos podamos estar pasando o lo que podamos estar viviendo, sino es consecuencia de nuestro camino al haber desobedecido la voluntad de Dios. Jonás lo sabía. Jonás sabía que estaba agarrando un camino que no era el correcto para la voluntad de Dios, pero aún así decidió hacer su propia voluntad. Muchas de ellas son por las malas decisiones que tomamos en algún momento de nuestra vida, por hacer algo que no era correcto al propósito de Dios para nuestras vidas. Y no me refiero únicamente a lo espiritual. Me refiero también en cortar una relación tóxica que no nos conviene. O iniciar una relación que es agradable a la voluntad de Dios, pero no lo queremos hacer. Terminar con un empleo que solo lo que nos ha traído es amargura, dolor de cabeza, pero que ahí estamos y seguimos ahí. O mudarte de lugar donde no te sientes bien al lugar donde Dios quiere que estés, pero seguimos ahí porque creemos que si seguimos ahí, eso va a agradar a Dios. Tener una vida intencional es hacer algo que agrada a la voluntad de Dios. Tener una vida intencional es hacer algo que va conforme a los preceptos, a los propósitos que Dios estableció para tu vida cuando te llamó a servirle. Cuando no lo hacemos, empezamos a viajar en dirección contraria, de modo que te alejas de lo que Dios quería para ti. Cuando no lo hacemos, óyelo bien, empezamos a viajar en dirección contraria de las manecillas del reloj, de donde Dios quería que fueras, y te alejas cada vez más y más del propósito de Dios para nuestras vidas. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios, como el pueblo de Israel que vagó 40 años en el desierto, cuando pudieron haber entrado a la tierra prometida en 3 meses. Pero su incredulidad los llevó 40 años a vagar por el desierto. ¿Por qué? Por no querer hacer la voluntad de Dios. Hay creyentes que se encuentran atravesando su propio desierto, ¿sabías? Hay creyentes que se encuentran atravesando su propio desierto. ¿Por qué? Por tormentas de enfermedad, por desiertos de soledad, por tormentas de desempleo. Cuando pudieron escuchar la voz de Dios cuando les dijo: este es mi propósito para tu vida, y no lo quisimos hacer. Y es que cuando no obedecemos a Dios, automáticamente desobedecemos, ¿sabías? Cuando no obedecemos a Dios, automáticamente estamos desobedeciéndole a Él. Cuando Dios te llama a hacer algo y decides no hacerlo, estás desobedeciendo su palabra, estás desobedeciendo la voluntad de Dios, de la bendición que Dios quería traer a tu vida a través de usarte. No hay términos medios en la palabra de Dios, ni siquiera lugares vacíos. O estamos llenos de Dios o estamos llenos del diablo. Escucha bien esto, no hay término medio en el propósito de Dios para nuestras vidas como cristianos. O estamos dentro o estamos afuera. Dios estableció la bendición. Dios dijo al pueblo de Israel: pongo delante de ti la vida y pongo delante de ti la muerte. Escoge la vida para que vivas. Aleluya. Pero los seres humanos somos tan intrínsecos que siempre queremos hacer nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo, y las consecuencias las acarreamos.
Cuando Dios nos da una dirección a seguir y en nuestra voluntad tomamos otra, nos perdemos y nos molestamos con Dios como si Él nos hubiera mandado a ese lugar. Sí, nos molestamos, decimos, estoy viviendo, ¿por qué me permite Dios vivir esto? Pero ¿por qué no dices, por qué no quise obedecer? ¿Por qué estoy pasando por esto? Pero ¿por qué no dices, estoy así porque no quise hacer la voluntad de Dios? Siempre que desobedecemos la voluntad de Dios nos va a llevar más lejos del propósito al cual Dios quería para nuestras vidas. Que se te quede ese principio grabado en tu corazón, porque cada vez que desobedecemos automáticamente, cuando no obedecemos a Dios, automáticamente estamos desobedeciéndole. Segundo principio, tu regreso a su voluntad también será largo y será difícil. Tu regreso a la voluntad de Dios también será larga y será difícil. Cuando decides comprender que las decisiones que tomaste estaban mal, habrán 8,000 kilómetros entre tú y el punto de partida, y ni hablar de donde Dios quiere que estés todavía a 900 kilómetros. A Jonás le tomó ir a Tarsis 4,000 kilómetros y 4,000 kilómetros de regreso, más los 900 kilómetros del lugar a donde Dios quería llevarlo realmente. Hay cristianos que pretenden arreglar sus errores con un lo siento, Señor. Claro que no todo trae consecuencias. Nuestros actos, buenos o malos, traen resultados. Nuestros actos, buenos o malos, traerán resultados para nuestras vidas. Si nunca sembraste nada, no esperes cosechar nada. Si nunca sembraste nada, no esperes cosechar nada. Dios no bendecirá una construcción con malos cimientos o malas medidas. Dios no va a bendecir una construcción con malos cimientos o malas medidas. La Biblia dice que bajó a Tarsis y pagó su boleto. Cuando huimos de hacer la voluntad de Dios, nosotros pagamos por nuestra desobediencia. Mira, si Jonás hubiera hecho la voluntad de Dios, te aseguro 100% que Dios se hubiera encargado de ponerlo en el barco y llevarlo sin pagar nada. Pero dice la palabra del Señor que Él tuvo que pagar por su desobediencia. La pregunta que podríamos plantearnos podría ser: ¿por qué Dios no impidió que Jonás se embarcara a Tarsis? Dios podría haber dicho: yo te mandé a hacer esto y la vas a hacer porque lo vas a hacer, pero tienes un Dios que es respetuoso de tu libre albedrío, y lo que tú decides, Él lo va a respetar, aunque las consecuencias tú y yo las vamos a pagar. Lo mismo hacemos muchas veces cuando queremos torcerle el brazo a Dios, cuando decimos: si todo sale bien, era la voluntad de Dios. Y hasta decimos: gloria a Dios. ¿Es cierto? Pero ¿qué sucede cuando todo lo que planeamos nos sale mal? ¿Qué sucede? Somos tan embusteros que decimos que no era la voluntad de Dios. ¿Es cierto? Seamos sinceros delante de Dios, mi hermano, mi hermana. Aleluya, sí, Señor. Muchas veces nosotros creemos que podemos torcerle la mano a Dios y creemos que podemos. Muchas veces decimos: voy a ayunar para que sea la voluntad de Dios. Creemos que con un ayuno le vamos a torcer el brazo a Dios y para que haga nuestra voluntad. No es así, mi hermano. No es así. Dice la palabra del Señor que la obediencia es mejor que el sacrificio. Aleluya.
La obediencia es mejor que el sacrificio. Y si no sabes obedecer a este hombre que Dios puso aquí como tu pastor, menos vas a obedecer a Dios. Así es. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Creemos que Dios trabaja en el 911 apagando nuestros propios incendios, pero no es así. Dios es soberano y Él está por encima de cualquier circunstancia adversa que nosotros provoquemos. Dios no frenó a Jonás, pagó su boleto y se embarcó, pero cuando te vas a Tarsis, Dios no te va a frenar, te va a encontrar en medio de la nada. Dios permitió que Jonás se fuera a hacer su voluntad, pero en medio de estas circunstancias, Dios siempre va a hacer su perfecta voluntad. Y a los que Dios ama, dice la palabra del Señor, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito hemos sido llamados. ¿Cuántos llamados hay acá? Dios siempre te va a encontrar, aun cuando le desobedezcas, en medio de la situación más difícil, como se encontraba aquel muchacho que le pidió la herencia a su papá y se fue a malgastar todo lo que tenía. En medio de eso se encontró con Dios y encontró que estaba haciendo lo incorrecto y decidió volver. Así es. Lo que hagas con tu vida trae consecuencias positivas o negativas, que no solo te van a afectar a ti, sino arrastrarás a todos los que están alrededor de ti. Jonás se encontraba en aquel barco y pensó que se había librado de Dios, pero lo que él había ocasionado tuvo consecuencias para todos los que estaban en aquel barco. Dice la Biblia que en medio de aquella tormenta los hombres empezaron a clamar a sus dioses y al no encontrar respuesta, ¿encontraron a quién durmiendo? A Jonás. Mira qué tremendo. Durmiendo se encontraba este hombre. Y es que el apartarte de la voluntad de Dios es un somnífero. Cuando te apartas de la voluntad de Dios, el diablo pone un somnífero en tu vida y te hace creer que todo está bien, que todo está caminando bien. Pero no es así. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Oh, Jesús, gracias. Hay cristianos que se han acostumbrado tanto a vivir en el dolor y en la desgracia que hasta dicen, yo nací para sufrir. Sí, hermano. Hay cristianos que se expresan así, lamentablemente. Ay, hermano, yo nací para estar sufriendo. Que Dios reprenda al enemigo, porque tiene sus mentes cautivas. ¿Por qué? Por no obedecer la voluntad de Dios. Dios te llamó para sus propósitos eternos. Aprendamos a cumplir sus propósitos para los cuales Dios nos llamó. Dice la Biblia que al alzar a Jonás al agua, la tormenta se calmó e hicieron frutos de arrepentimiento. Mira, sin Jonás saberlo, Dios siempre sale ganando, mi hermano. Dios siempre, en cualquier circunstancia, Dios nunca pierde. Ese es nuestro Dios. Dios es un Dios vencedor que siempre gana en medio de cualquier circunstancia. Dice que aquellos hombres, Jonás había sido lanzado al agua, pero aquellos hombres, al ver que la tormenta se calmó, dejaron a un lado de sus deidades falsas y se arrepintieron y creyeron en aquel Dios de aquel hombre que habían lanzado al mar. Jonás ya no lo vio porque estaba entre las olas tratando de sobrevivir. Veo a un Dios que en medio de la desobediencia de este tipo se glorifica.
La Biblia dice que se arrepintieron y encontraron no solo hasta la salvación física, sino también la espiritual. Aleluya, Jesús. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Jesús. Aleluya. Ahora esto me lleva al tercer principio que Dios quiere enseñarnos en esta historia. Y el tercer principio que quiero que entendamos, mi hermano, es el hecho de que Dios te esté usando en medio de tu desobediencia no quiere decir que todo marche bien. El hecho que Dios te esté usando en medio de tu desobediencia no es que ser que todo esté bien. ¿Aló? Aleluya. Jonás creyó que todo estaba bien, que todo marchaba bien, pero se encontró con la voluntad de Dios en su vida. Jamás digas, si yo estuviera fuera de la voluntad de Dios, Él no me estuviera usando. Si Dios estuviera enojado conmigo, no estaría usándome para ministrar. Si yo estuviera mal con Dios, no estaría sirviendo como lo estoy haciendo el día de hoy. Tengamos cuidado, mi hermano, con esos pensamientos, creyendo que podemos engañar a Dios cuando nos engañamos a nosotros mismos. Sin santidad nadie verá al Señor. Debemos vivir una vida que agrade a Dios, mi hermano, 100%, no un 30 o un 50. Dios te manda a que vivamos una vida agradable delante de Dios, porque cuando vivimos una vida agradable delante de Dios, Dios se va a glorificar, Dios se va a llenar tu vida como Él realmente quiso usarte. No nos ponemos a pensar que Dios usa a quien quiere y como quiere, como usó a la burra de Balaam. Si Dios usó a una burra, mi hermano, para hablarle a ese hombre, ¿crees que Dios no se va a glorificar en medio de tu desobediencia? Dios siempre sale ganando, mi hermano. Dios nunca pierde, el que perdemos somos tú y yo. No nos confundamos de porque Dios nos esté usando, estamos en la perfecta voluntad de Dios. Dios puede usarnos y los frutos de nuestra vida son completamente un desastre. ¿Escuchaste esto? Dios puede estar usándonos, pero los frutos que demostramos son completamente un desastre. No es hasta que viene el justo juicio de Dios y hasta que comprendemos que todo es tiempo, que ese tiempo habíamos estado haciendo las cosas mal y que nos acordamos de que Dios, como hizo con Jonás, lo puede hacer con nosotros. Hasta que no llega ese momento, hermano, que comprendemos que necesitamos arrepentirnos y volver al camino, a la senda antigua donde Dios quería que fuéramos. Dios no te va a bendecir como Él quiere. Y es que a veces nos acordamos de Dios cuando estamos en la corte de divorcio y no en el altar cuando nos estábamos casando. Nos acordamos del Señor cuando teníamos escasez y no cuando teníamos abundancia. Nos acordamos del Señor cuando las cosas se pusieron feas y no cuando todo caminaba bien. La vida de Jonás, mi hermano, fue un hombre con una historia que, a pesar del rencor que había en su corazón por lo que le había hecho este pueblo y creyó que podía agradar a Dios alejándose de él, dice la palabra del Señor que Dios en medio de la tormenta agarró un gran pez que lo llevó y lo vomitó. Lo vomitó, mi hermano, literalmente. Fue un vómito de pez. Pero ese vómito de pez lo llevó al lugar a donde Dios
quería usarlo nuevamente. Y te dije al principio que este hombre, Jonás, era contemporáneo de Oseas y Amós. Dios pudo haber dicho, bueno, Jonás no quiso, voy a usar a Amós, voy a usar a Oseas. Pero no, Dios te llamó a ti, Dios te dio un propósito, Dios te dio un llamado, y en ese llamado Dios te va a usar. A pesar de que puedas ser un desobediente, a pesar de que no queramos hacer el propósito de Dios, cuando nos arrepentimos y comprendemos que estamos mal, Dios nuevamente te va a usar. Dios te va a usar porque te llamó, te escogió desde antes que te formases en el vientre de tu madre. Te llamé y te escogí y te llamé para ser profeta a las naciones de la tierra. Gracias, Señor, gracias, Padre. La Biblia dice que el pez que tragó a Jonás lo llevó a Nínive, sino al lugar donde todo empezó. Lo llevó a Jope. Lo llevó al lugar del inicio. Y es que Dios es un Dios de inicios, mi hermano. Dios es un Dios de misericordias. Es un Dios que en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo, mi amigo, mi hermano, que me escuchas a través de la internet, Dios quiere usar tu vida. Aleluya. Oh. Y esto no quiere decir, óyelo bien, que cuando te arrepientes, no es como nosotros los hombres que juzgamos. Nosotros emitimos juicio y condenamos a las personas, pero Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Dice la palabra del Señor, venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ponte de pie en esta tarde. Muchas veces hemos leído y hemos escuchado la historia de Jonás, pero realmente hemos atesorado la vida de un hombre que quiso hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Pero en medio de esa incertidumbre de vida que llevaba este hombre, Dios había comprendido que Jonás tenía un propósito para él. Y sin duda tú tienes un propósito para Dios. Dios quiere usar tu vida. Tú le has dicho tal vez, no, yo no sirvo para nada. Tal vez tú le has dicho a Dios, Señor, yo no tengo talentos, yo no tengo ministerio. Pero déjame decirte que desde el momento que viniste a los pies de Dios, Dios veo en ti a un hombre, a una mujer que iba a usar para sus propósitos divinos. Solamente tienes que creerle a Dios y hacer su perfecta voluntad. Ora conmigo, Padre, gracias en esta hora. Gracias porque hemos comprendido, Señor, que a través de la vida de este hombre, Señor, Jonás, un hombre, Señor, que estaba lleno de amargura, de rencor por todo lo que habían hecho, Dios trató con su corazón, Dios trató con su vida, porque tenía un propósito para el cual lo había llamado, tenía un llamado especial de parte de Dios para proclamar a las naciones, a los pueblos. Dios te ha llamado, Dios te ha escogido para hacer luz, para proclamar su palabra. No te detengas, no cierres tu boca, habla, proclama y obedece el propósito para el cual Dios te llamó. Gracias. Eres un llamado de Dios, somos unos llamados de Dios. Ciertamente, perdónanos, oh Dios, si hemos estado haciendo las cosas encubiertamente. Perdónanos si hay pecado, Señor, y creemos que podemos engañarte a ti, pero no es así, oh Dios. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra desobediencia. Ayúdanos.
Y como dijo tu Hacer siervo menos David, con tu Santo Señor, Espíritu. crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un Ser espíritu dirigidos, recto Señor, dentro por de ti. En tu perfecta voluntad, oh Dios, Perdónanos, Señor. Padre bondadoso. Ayúdanos a caminar en nuestro tus todo. propósitos, en tu voluntad, Tú eres nuestro Señor. todo, Señor, Porque y tú nos nuestros quieres caminos no son usar, tus tú caminos. nos quieres llevar, oh Dios. Has dado promesas a nuestras Los vidas, caminos del hombre pero que nuestra le parecen desobediencia derechos son caminos ha parado, de oh muerte, Dios, dice tu esas palabra. promesas. Ayúdanos Gracias, para que oh día Dios. tras día caminemos por la senda Perdona angosta, nuestras siguiendo las desobediencias, pisadas Señor, del que divino nos han Maestro, llevado lejos de tu Señor. voluntad. Padre, Perdónanos, en el porque nombre hemos pagado glorioso por de nuestras Jesús. consecuencias, oh Dios, Quiero, y muchas Señor, veces nos hemos enojado contigo, creyendo, Señor, que tú eres el culpable de lo que nos pasa, pero hemos sido nosotros mismos. Perdónanos, Señor, Dios. ayúdanos para que, Señor, Y ayúdanos, Padre, a ser rectos Aleluya. y agradables delante de ti, Señor, para que el día cuando tú vengas por nosotros sendas angostas, puedas encontrar un corazón agradable, Señor, una vida sin mancha, sin pecado, Señor. Ya no es tiempo de jugar al cristiano, ya no es tiempo, Señor, de tener un pie adentro y un pie afuera. Es tiempo de santificarnos, es tiempo, Señor, de vivir desde tiempo de dejar una vida religiosa y vivir una vida agradable, una vida de búsqueda de ti, en el Señor. nombre de Jesús. Oh, Señor, gracias. Bendito seas, bendito seas. Te bendecimos, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu, Señor, por hablar a mi vida primeramente, Señor. Aleluya. Por enseñarme, Señor, en qué he fallado, en qué he desobedecido, Señor. Gracias por tu palabra, papá. Te agradezco, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, sí, amén. Gloria al Señor. Gracias, Padre.